Buenos días. Hoy vamos a continuar viendo otro tipo de funciones. Dentro de funciones algebraicas racionales, hoy vamos a tratar las funciones fraccionarias. Para comenzar, las funciones ya hemos visto cómo se clasifican, que se clasifican en algebraicas trascendentes, las algebraicas en racionales e irracionales. La clase pasada hemos tratado las funciones polinómicas, algunas, dos en particular, la función lineal y la función cuadrática, y hoy vamos a ver las funciones fraccionarias. Una función fraccionaria se puede expresar como un cociente de dos polinomios, donde el grado del polinomio del numerador y del denominador pueden ser uno mayor que el otro, pueden ser iguales entre sí, pero el grado del polinomio del denominador debe ser distinto de cero porque en ese caso la función racional se convierte, la función fraccionaria se convierte en una función polinómica. Entonces, esa es la primera condición, el grado del polinomio denominador tiene que ser distinto de cero, es decir, el grado puede ser 1, 2, 3 en adelante, pero no puede ser cero, no puede haber solamente un término independiente en el denominador. En el numerador sí puede ser cualquier grado y ahí vamos a ver algunos casos en particular. Las funciones fraccionarias junto con las funciones enteras forman el conjunto de todas las funciones racionales. Ahora vamos a considerar estos dos casos particulares dentro del conjunto de funciones fraccionarias, donde tenemos el primer caso, donde el grado del polinomio numerador es 0, porque aquí tengo solo una constante r, cualquier número real r. Esto sería el término independiente de un polinomio, por lo tanto esto tiene grado 0, el numerador tiene grado 0. Y en el denominador tengo una función polinómica de grado 1. Este caso en particular lo vamos a analizar bien la gráfica y qué características tiene. Después vamos a ver también el caso en el que tengo un cociente de dos funciones o de dos polinomios de grado 1 que tienen esta forma, donde el polinomio del numerador tiene coeficientes a y b, grado 1, b es el término independiente, y en el denominador también tengo un polinomio de grado 1, donde c y d son los coeficientes, y d es el término independiente. Aquí es importante aclarar que c tiene que ser distinto de 0, porque en el caso de que c sea 0, el término lineal en el denominador se hace 0 y me queda solamente d, y si tengo d tendría un polinomio de grado 0, y esto se convertiría en una función polinómica, por lo tanto no sería fraccionaria. Con esto vamos a ver y a analizar primero el primer caso. La función de tipo i igual a r sobre x, donde r es cualquier número real, tiene como dominio el conjunto de todos los números reales excepto el número que hace 0 el denominador, porque sabemos que no podemos dividir sobre 0. Y en este caso, como en el denominador solo tengo x, lo que hace 0 el denominador sería el mismo 0. Entonces, el dominio de esta función van a ser todos los reales excepto el 0. Cuando x toma valores muy grandes o muy pequeños, negativos sería, los valores de la función se acercan a 0, es decir, la gráfica se aproxima al eje x. ¿Qué significa esto? Este cociente es un cociente entre r, que es un cualquier número real, y x es la variable. Si yo a x le doy valores extremadamente grandes, no sé, x toma valores 3 millones, por ejemplo, r sobre 3 millones, este cociente va a ser un número muy cercano a 0. Entonces, como i
el 0 de y está en la intersección con el eje X, la gráfica de esta función se va a acercar al eje X. Esto va a pasar cuando X tome valores grandes, ya sean positivos o negativos, grandes en valor absoluto. Sin embargo, cuando X toma valores tan cercanos a 0, como sea posible, aquí voy a tener un cociente entre R, que va a ser un número real cualquiera, y un número, por ejemplo, 0,0001. Ese cociente, al tener un número tan pequeño o tan cercano a 0 en el denominador, ese cociente va a ser un número extremadamente grande. Eso significa que cuando X toma valores que se aproximen a 0, los valores de la función, los valores de y, van a ser tan grandes en valor absoluto que la función se va a ir a más o a menos infinito. Ahora lo vamos a ver en la gráfica, bien esto para que quede más claro. Esto es más que nada notación. Cuando decimos que X se aproxima a un número en particular, aquí tratábamos este ejemplo con 0, cuando X se acercaba a 0, esa tendencia lo vamos a simbolizar con la flechita. X tiende a por izquierda, con el menos en el exponente, esto se lee se acerca, X se acerca a por izquierda, y cuando se acerca por derecha se expresa con el más en el exponente. Entonces esto se lee que X, o si los valores de X se acercan a por izquierda. De la misma manera, cuando X toma valores muy grandes en valor absoluto, pueden ser positivos o negativos, decimos que X tiende a más o a menos infinito. Esto es más que nada simbología, y ahora vamos a ver qué pasa con la gráfica de esta función. Aquí tenemos la función. R puede ser cualquier número real, por ejemplo aquí está particularizado para 2, pero yo le puedo cambiar, darle el valor que quiera. Puede ser negativo, puede ser positivo. Ahí vamos a ver qué pasa con la función, qué pasa con la gráfica a medida que voy cambiando el R. En el denominador tengo solo X, que es la variable, y veamos. Efectivamente, como analizábamos, el dominio de esta función es todos los reales. Si se fijan, todos los valores en X tienen imágenes, tanto los negativos como los positivos, excepto el 0. En el 0, la gráfica de la función se va por izquierda se va hacia menos infinito y por derecha se va hacia más infinito. Veamos, cuando X toma valores extremadamente grandes, o sea, si yo me voy en el eje positivo de las X, me voy hacia ver dónde caen las imágenes de la función. Cuando X toma valores muy grandes, la gráfica siempre se acerca al eje X, se acerca, pero aunque aquí gráficamente se vea que casi está superpuesta, en realidad no está superpuesta. Si hacemos zoom podemos ver que no hay superposición. Si bien se va acercando, nunca lo corta el eje X. De la misma manera pasa hacia el lado del eje X negativo. A medida que X toma valores o muy grandes o muy pequeños, en ambos casos la gráfica de la función se acerca al eje X. Cuando X toma valores muy grandes positivos, se acerca al eje X por arriba. Cuando X toma valores negativos, se acerca al eje X por abajo. Después hemos analizado también qué pasa con la función cuando X toma valores muy cercanos a 0. Y si se fijan, cuando yo tomo, por ejemplo, el valor 1, la imagen está por aquí entre 3 y 2, pero a medida que voy tomando valores más cercanos a 0, las imágenes van siendo cada vez más grandes, de modo tal que si tomo un número tan cercano a 0, esa imagen va a ser cada vez más grande. Eso gráficamente lo podemos ver como que la gráfica se acerca al eje Y, pero nunca lo toca. De la misma manera, si tomo valores cercanos a 0 pero negativos,
en X, las imágenes van a ser cada vez más grandes, pero negativas, y la gráfica se va a acercar al eje Y por la izquierda, pero nunca lo va a cortar. O sea, nunca lo va a cruzar al eje, siempre va a estar cercano, cercano, y se va a ir acercando hasta menos infinito. ¿Qué más hemos analizado? Bueno, este tipo de funciones son funciones fraccionarias. Ahora vamos a ver bien qué función cumplen el eje X y el eje Y dentro de estas funciones. Una asíntota, pasemos al concepto de asíntotas. Una asíntota es una recta, por ejemplo, una asíntota vertical es una recta vertical paralela al eje Y para un valor de X en particular. Por ejemplo, X igual a A. X igual a A va a ser una asíntota vertical de la función siempre que la función, cuando X se acerca a A, tienda a más o menos infinito, ya sea por derecha o por izquierda. En símbolos esto lo podemos simbolizar de esta manera. F de X tiende a más infinito a medida que X se acerca a A o tiende a A por derecha o por izquierda. De la misma manera podemos decir que f de x tiende a menos infinito a medida que x tiende a A por derecha o bien cuando x tiende a A por izquierda. Veamos en el ejemplo. Aquí, por ejemplo, yo podría decir que x igual a 0 es una asíntota vertical. ¿Por qué? 0 estaría ocupando el lugar de A. Porque cuando x se acerca a 0, ya sea por derecha o por izquierda, las imágenes de la función, primero cuando me acerco a 0 por derecha, f de x, las imágenes se van a más infinito. Y cuando me acerco a 0 por izquierda, f de x tiende a menos infinito. Como se cumple esa definición de asíntota vertical, podemos decir que la recta x igual a 0, que en este caso coincide con el eje Y, es una asíntota vertical. Y, por otro lado, la recta de ecuación y igual a b es una asíntota horizontal de la función siempre que cuando x tienda a más o a menos infinito, la función tienda a un valor o a una constante b cualquiera. Esto en símbolo podemos decir que f de x tiende a b a medida que x tiende a más o a menos infinito. Entonces, en la recta de ecuación y igual a b hay una asíntota horizontal. Vamos a ver, en este caso, esta función tendría una asíntota horizontal y a medida que x se va a más infinito, la función se acerca al eje x. Y el eje x es la ecuación y igual a 0. O sea que en este caso, b estaría ocupando, 0 estaría ocupando el lugar de b. De la misma manera, cuando x tiende a menos infinito, la función se acerca a 0 también. Por lo tanto, en y igual a 0, que es el eje x, esta función tiene asíntota horizontal. Las funciones de este tipo, que sería una función fraccionaria de las más básicas, van a tener siempre como asíntota horizontal y vertical los ejes coordenados. Después podemos tener traslaciones de esta función que lo que va a pasar es que se van a mover las asíntotas para, no sé, la asíntota horizontal y la asíntota vertical pueden tomar valores, no sé, 1, 2, 3, cualquier valor. En esos casos, la ecuación de la función va a sufrir una transformación, pero si la tengo así para cualquier r sobre x, siempre el eje x y el eje y van a ser las asíntotas
verticales y horizontales. Bien, esta función es una hipérbola equilátera y se denomina así porque sus asíntotas son perpendiculares entre sí. Estos sabemos que los ejes coordenados son perpendiculares entre sí. Si yo traslado esa función y las asíntotas no son los ejes, sino que es x igual a un valor en particular e y igual a un valor en particular, siempre esas asíntotas van a ser perpendiculares entre sí porque van a ser mutuamente paralelas a los ejes que son ortogonales entre sí. Bueno, esto acabamos de ver con el deslizador, que si R toma valores positivos, las ramas de la hipérbola se encuentran en el primer y en el tercer cuadrante, mientras que si R toma valores negativos, las ramas se encuentran en el segundo y en el cuarto cuadrante.